Bien, apertura de telón entonces, nuevamente escenario social al aire, muchachos. Gracias a nuestra comunidad, a la que normalmente nos escucha, por seguir con nosotros. Estábamos hablando de reforma previsional, Alfredo. Fíjate que es el propio bloque oficialista hoy en día que está descontento con el anuncio del presidente de la República de aumentar no en 6 puntos como estaba planteada desde la Cámara, ¿cierto?, esta reforma, sino que en 8. Entonces, y la contradicción respecto de esta molestia que existe entonces en el bloque oficialista, que es el mismo bloque oficialista, ¿cierto?, que cuando se empezó a discutir este incremento de 6 puntos en la cotización previsional, decía que efectivamente el texto, o sea, el sistema como está actualmente funcionando, no da para más. Esto a propósito de lo que ocurrió con el estallido social, ¿eh? Entonces, fíjense las contradicciones que hay al interior del propio bloque oficialista en materia de reforma previsional. Y sin lugar a duda que los analistas dicen entonces, bueno, el presidente Piñera lo que hizo fue tirar el mantel, pues, y propone esta nueva, ¿cierto?, reforma y esta nueva discusión, dándole plazo inmediato, ¿cierto?, para que efectivamente entonces se logre construir un acuerdo y en función ahora de estos 8 puntos en aumento de previsión en la cotización. Alfredo, parto contigo. Sí, bueno, mira, pero para ir al resumen, después de los argumentos esgrimidos en la parte anterior del programa, yo soy partidario de un sistema previsional público tipo Banco Central, con esos niveles y esos grados de autonomía en el nombramiento de sus directores, con un comité de supervigilancia de los fondos, digamos, también, digamos, del más alto nivel, muy pluralista, y donde se respete la capitalización individual hoy día existente, pero también se integre un aporte del Estado. Porque si no se hace eso en Chile, todo lo otro es como es poesía, porque si no hay un aporte del Estado para sustentar las pensiones actuales y mejorar las pensiones actuales a la gente que está jubilándose o ya está jubilada, no existe ninguna solución que esté al alcance de la mano. Entonces, el tema yo creo que es muy claro y esa parte, sin tocar siquiera la AFP, dejen la AFP tranquila, que estén ahí, pero creemos una institucionalidad nueva donde todos podamos elegir. Eso hoy día es prácticamente imposible por los frenos que hay en la Constitución, etcétera, pero más aún es prácticamente imposible porque los partidarios del actual gobierno, muchos de ellos no lo quieren. Incluso los dueños de la AFP, como Principal Group y otros, mandan hasta candidatos a constituyente en comisión de servicio a algunas regiones para que los represente. Aquí particularmente tenemos un señor que forma parte, no voy a nombrar quién es para no entrar en odiosidades, pero un señor que es miembro del directorio de uno de los principales grupos dueños de la AFP, Principal Group, candidato a constituyente. Bien, me parece, pero eso hay que transparentarlo y decirlo, digamos. Entonces, ningún ánimo de que las cosas sean diferentes, digamos, porque sino que se mantenga el statu quo. Entonces aquí yo creo que, vuelvo a decir, no hay nada nuevo bajo el sol y yo creo que falta más potencia en la reforma de las pensiones si queremos realmente mejorar las pensiones de las personas. Porque si realmente el propósito es darle un salvataje a la AFP, bueno, eso sí se está logrando formidablemente. Pero mejorar las pensiones de la gente no se está logrando. Y en eso hay que ser claro y sincero. Cierro contigo el tema previsional, Cristian, haciéndote una consulta. Tú que eres experto en estas materias y que nos has enseñado mucho a nosotros, o has compartido por lo menos experiencia, ¿cierto?, y conocimiento respecto a estos temas. Con nosotros me refiero con Alfredo y conmigo, evidentemente. Fíjate que de los 2 puntos que dice aumentar también el presidente de la República en su propuesta, o sea, 3 para capitalización individual, 3 para fondo solidario y 2 que pueden ser invertidos, ¿cierto?, tanto para capitalización individual y como también para fondo solidario. Y que es una decisión que va a ser del cotizante. Entonces, esos 2 puntos, los recursos o los aportes
o los mayores aportes, tal como se plantea, ¿cierto?, provendrían de exenciones tributarias. Entonces, te dejo el espacio ahí, Cristian, para que tú puedas analizar este punto en específico que a mi juicio es importante. Sí, provendrían de la eliminación de exenciones tributarias, aparentemente, ¿cierto? Y por lo tanto, aquí hay una cosa, mira, Alfredo ha hecho algo magistral en su exposición. Y es decir, ¿por qué tenemos que cambiar la Constitución? Si aquí tenemos una estructura que no funciona, no funciona para pagar pensiones, hay que cambiarla, donde el rol principal sea pagar pensiones y después y respetando la propiedad y todo lo demás que siquiera, pero el rol principal es pagar las pensiones. Entonces, cuando nos dicen que vamos a recaudar impuestos o vamos a dejar de entregar exenciones porque esa plata va a ir a este 2%, es una falacia, es una mentira, porque esta Constitución tiene como cláusula la no afectación de los impuestos. O sea, no se puede fijar un impuesto para un determinado fin. Los impuestos todos van a rentas generales de la nación y cuánto le toca a cada plan, a cada programa, a cada ministerio, a cada política pública, se discute en cada ley de presupuestos de todos los años. Entonces lo que el presidente anuncia es una mentira. Eso no se puede hacer. Y él sabe que no se puede hacer. Y lo que me sorprende es que en Hacienda le siguen el amén, cuando eso es imposible. Nada garantiza que eso sea así. Entonces, sin perjuicio que estamos de acuerdo que también hay que revisar muchos temas tributarios, pero el tema previsional no solamente pasa por la revisión del tema tributario, pasa por revisar lo sustancial del sistema, y es cuán solidario va a ser, cuánto realmente va a ser en propiedad un sistema de previsión social y no un simple instrumento recaudador de ahorros para entregar al sistema financiero recursos baratos. Esa es la pregunta clave y es la que Alfredo ha señalado. A mí me parece que es lo que él coloca como propuesta de armar una entidad distinta de rango constitucional, ¿cierto? Está bien, es una cuestión que hay que analizar y discutir, pero mantener hoy día la cuestión como está claramente no sirve. Si al final esta plata se la estamos entregando además a la AFP, a los mismos que estamos criticando que administran mal la cuestión, para que ese 28% de utilidad del que hablaba Alfredo se transforme ahora en ¿cuánto? ¿En 35% de utilidad? Entonces, a esas son las cuestiones que hay que discutir. Ese sistema no sirve. Le sirve a algunos, pero no le sirve a todos. Le sirve a la banca, pero no le sirve al pensionado. ¿Qué podemos hacer para que le sirva al pensionado? Ahí es donde tenemos que tener el foco y ahí es donde tiene que estar centrada la discusión. Yes. Hay un elemento último también relacionado con lo que dice Cristian. Esta cosa de que se recaude esta cantidad de fondos para que puedan ser utilizados por las empresas es para algunas empresas en Chile. Porque a ese tipo de fondos baratos no tiene acceso el pequeño mediano empresario, la pyme. No entra en esa categoría. Y esto es para los grandes conglomerados, llámense bancos, compañías de seguros, grandes sistemas financieros. La pyme no cuadra en este tema. Entonces, cuando a mí me dicen cuidado que con esto se financian las empresas, sí, algunas empresas, muy pocas en Chile, que son las grandes empresas, son los bancos, los consorcios, la integración horizontal, pero la pequeña y mediana empresa, que el corte es bien arriba, te voy a decir, no se financia con esto, no tiene acceso, así que no nos engañemos en eso tampoco. Muchachos, raya para la suma, ¿cierto? Con respecto a la reforma previsional, es preciso y es necesario avanzar en un nuevo modelo, tal como se requiere avanzar en un nuevo modelo constitucional, porque así la soberanía nacional lo ha establecido a propósito del plebiscito. Entonces, nosotros creemos que, raya para la suma, es necesario avanzar en un nuevo modelo que no solamente incorpore el tema de capitalización individual, sino que busque un equilibrio que vaya en directo beneficio de la dignidad de los actuales y de los futuros pensionados de nuestro país. Bien, otro de los temas que ha circulado, ¿cierto?, en la semana y que ha sido materia de análisis, muchachos, tiene que ver con la extensión, ¿cierto?, de este estado de excepción constitucional. Voy a partir de nuevo contigo, Alfredo, en este análisis, que este 18 de marzo cumple un año. Entonces, en términos generales,
ha sido útil, efectivamente, porque ¿qué es lo que hace el estado bueno, eso te lo quiero dejar a ti, Alfredo, para que tú lo resuelvas, porque en realidad lo importante, digamos, es que podamos analizar, ¿cierto?, si ha sido o no útil este estado de excepción, este estado de catástrofe, para los efectos de controlar la pandemia. Porque una cosa es controlar la pandemia y otra cosa distinta es gestionarla. ¿Se fijan? Son dos visiones diferentes. Entonces, abro de nuevo este telón de discusión en este escenario, ¿cierto?, que tiene que ver con el estado de excepción constitucional, Alfredo, y te cedo la palabra. Sí, mira, vale la pena aquí aclarar algunas cosas que son fundamentales, porque yo creo que, o sea, los abogados manejan el tema, pero el país no está compuesto por abogados, ¿no? Entonces está compuesto por ciudadanos. Entonces, hay personas que se confunden. Una señora el otro día me preguntaban, el estado de excepción constitucional, que está definido en el capítulo 4 de nuestra actual constitución, que va del artículo 39 al artículo 45, reglamenta estos estados de excepciones constitucionales. Y son taxativamente 4 estados constitucionales. El estado de asamblea, el estado de sitio, el estado de asamblea en tiempo de guerra, el estado de sitio cuando hay gran conmoción social, está el estado de emergencia y el estado de catástrofe. Y nosotros estamos en el estado de catástrofe. Esa es la definición actual, que se ha renovado en 3 oportunidades en Chile. Y ahora toca renovarlo y la discusión se va a comenzar a hacer porque tiene que provocarlo el presidente de la República el día 9 de marzo. Tiene que estar lista el día 13 de marzo para que entre en vigor el día 18 de marzo. Entonces va a tener que discutirse en términos casi de urgencia en el Parlamento, en ambas cámaras. Entonces, ahora, hay aquí un tema. Yo creo que el tema en el estado de catástrofe, que vuelvo a hacer la aclaración de los conceptos, porque está bien que el ciudadano tenga ciertas confusiones, porque no es especialista en el tema, tiene por qué serlo, pero quizá hay que explicar más en qué consiste. Ahora, lo que a mí me preocupa es que algunos candidatos constituyentes confundan el estado los estados de excepciones, confundan el estado de sitio con el estado de catástrofe, pero eso es, bueno, que cada uno saque sus conclusiones. Entonces eso ya es más inconcebible, porque estaba hablando justamente de personas que quieren ayudar a escribir una constitución, pero bueno. Entonces, pero el tema es que este estado de catástrofe que limita, el estado de catástrofe fundamentalmente lo que hace, a diferencia de los otros que conculcan algunas libertades públicas, este limita el desplazamiento y limita, digamos, la libertad de reunión, en términos concretos. Ahora, ¿eso puede ser bueno para tiempo en pandemia? Sí, puede ser bueno, y yo creo que ha sido bueno en determinados momentos, pese a que hemos tenido sectores en Cachagua, en Zapallar, en Maipú, donde ustedes quieran situarse, digamos, que han vulnerado esta situación de restricción, helicópteros volando, etcétera, todo lo que ustedes quieran o todo lo que ustedes saben. Ahora, el tema aquí en discusión es para qué se quiere, porque este estado de catástrofe va a durar hasta el 30 de junio. Entonces, ¿qué es lo que se busca aquí? Que se busca, digamos, obviamente, limitar el desplazamiento y la libertad de reunión para que podamos contener la pandemia, o se busca el control social. Y esa es la pregunta que tendremos que hacernos, y tendrá que hacerse los parlamentarios, digamos, cuál es el propósito que hay detrás de esto. Porque, además, yo creo que esto viene aparejado con una especie de bonus, que es el famoso toque de queda. Entonces tenemos que preguntarnos, ¿el toque de queda está cumpliendo alguna función? Hay gente que le gustaría ver que Chile viviera en un eterno toque de queda. Ya está bien, es respetable la opinión de ellos, dice que así circula menos gente, menos ruido, etcétera, aunque los escapes de los autos aquí igual circulan de noche, etcétera. Pero hay gente que le gusta el toque de queda. Y hay otros que somos más amantes de la libertad, que no nos gusta tanto el toque de queda porque entendemos que es una situación de excepcionalidad que tiene que en algún momento limitarse. Entonces yo creo que esa es la discusión que viene, y la discusión que siempre está detrás es que un país tampoco es normal cuando vive en continuo estado de catástrofe. Estamos en proceso de vacunación, todavía estamos con la pandemia vigente, etcétera,
puede ser que el estado de catástrofe sea una situación que nos ayude a solventar ciertas dificultades que tenemos, pero vale preguntarse si es para poder manejar la pandemia o es para mantener un control social. Y yo creo que ahí hay una gran discusión y el gobierno no ha sido suficientemente claro en eso, porque me gustaría saber cuál es la contribución que hace el estado de urgencia actual, en la situación actual, al control de la pandemia. Y esa es una pregunta, digamos, que no es tan fácil de responder y que yo creo que tendrán que hacérsela a los parlamentarios y veremos en qué consiste la discusión. Sí, mira, Cristian, quiero darte la palabra, ¿cierto? Analizando estos dos conceptos que ha desarrollado Alfredo, que tienen que ver con el estado de catástrofe y el estado de emergencia. El estado de catástrofe es mucho más potente, ¿cierto?, que el de emergencia. Porque fíjate que el estado de catástrofe no solo implica restringir la libertad de movimiento, estos límites que se ponen en los desplazamientos, ¿cierto?, a propósito de los horarios que se incorporan. Sí, Sino que también, tiene otras salvedades también que puede sí, pues, limitar sí, la propiedad. eso, No me para allá quise voy, sino que, sí, referir a sí, eso, exactamente, también sino que tiene también, esta medida administrativa. Pero sabemos que en Chile la limitación a la propiedad, el gobierno no la ha utilizado, porque si no, pero, ahí está el espacio de riesgo, entre comillas, digamos. O sea, sí, por eso, pero, saque las conclusiones. En Chile, el gobierno no ha utilizado la limitación a la propiedad, habiendo podido utilizarla en beneficio, digamos, de la instalación de ciertas infraestructuras necesarias para la pandemia, etcétera, etcétera. y probablemente se ha interpretado mal, porque fíjate que sin perjuicio de que implique restringir las libertades, ¿cierto?, de desplazamiento o movimiento, también implica que las autoridades, tal como tú señalas, Alfredo, y hacia allá iba contigo, Cristian, puedan hacerse cargo de que los bienes esenciales lleguen a todas las personas. O sea, esto significa que el Estado podría intervenir también, ¿cierto?, eventualmente en adquirir esos bienes, o por lo menos intervenir en los precios, y eso efectivamente no ha ocurrido. Y lo que ha ocurrido efectivamente es que se han distribuido cajas, ¿cierto?, a través de los municipios, y se le ha dado como bombo en fiesta, y la dignidad de la gente, se ha pisoteado la dignidad de la gente con respecto a la distribución de las cajas, en fin, bueno. Capaz que por ahí viene un poco, ¿cierto?, lo que se ha querido hacer con respecto a esta otra arista que tiene, ¿cierto?, el estado de catástrofe. Cristian. Sí, mira, pero también es cierto que, claro, se le ha entregado caja a la gente, pero ¿a qué precio? Si al final el Estado puede haber regulado, puede haber hecho otras cuestiones. Aquí tuvimos el tema de la fibra óptica, el Estado pudo haber intervenido perfectamente, inclusive sin estado de excepción o sin algún estado especial, y tampoco lo hizo. Entonces, yo me quiero quedar con lo que Alfredo señala, que un país no puede vivir eternamente en la excepción, ¿eh? Porque si estamos viviendo eternamente en la excepción, o en el caso especial, bueno, entonces es la regla, pues. ¿Ah? Entonces, eso no puede ocurrir. Y también me parece que las medidas que se han tomado más bien apuntan a restringir las libertades de movimiento, de asamblea, de convocatoria, ¿cierto?, de movilización de la gente. Pero no realmente a atacar el problema de la pandemia porque, insisto, no se ha intervenido en lo que se dice intervenido, que son ciertos sectores económicos, el acceso a los precios, el acceso a los exámenes, por ejemplo. Se podría regular que todas las clínicas lo tienen que dar gratuitamente. Nada de eso se hizo. Entonces la pregunta que subyace, bueno, ¿y cuál es el orden que le quiere dar este presidente a este Estado o a estas herramientas especiales que le entrega la Constitución? Me parece que es básicamente terminar con el estallido social. Y ojalá esta cuestión se calme y colocarle paño frío y que se le pase la fiebre a la gente. Pero en realidad la gente esta cuestión no se la ha olvidado. Por sí. Y la prueba de eso es la contundencia de la votación del plebiscito. No se olviden además que se han insistido en cambiar la fecha de elecciones, Y la última, la guinda de la torta. Ahora que ya estamos en plena campaña electoral, que muchos candidatos mandaron a hacer su propaganda llamando a la gente a ir a votar el 11 de abril, resulta que la votación ahora se va a hacer el 10 de abril. Entonces, a mí me parece que el gobierno en realidad está haciendo solo disparates y lo único que le preocupa es la propiedad privada de sus amigos, pero no el bien común, ni mucho menos la salud de las personas. Esa es mi reflexión. Yo insisto, si la excepción está bien que exista, pero tiene que tener un sentido, pero no podemos vivir toda la vida en excepción porque quiere decir entonces que esa va a ser la regla y hay una cuestión estructural que cambiar entonces. Mira, además que este tema de tocar la propiedad yo creo que encrispa los ánimos y todavía tenemos discusiones de larga data, de los años 60, cuando parece que hoy día es claro que la propiedad
privada tiene que prevalecer y todo lo que se quiera, pero también hay una cuestión que es el fin social de la propiedad. Y por último, además, la vida está por sobre todas las demás cuestiones. Eso. Sí, mira, uno de los argumentos que se da para los efectos de darle, Alfredo, para los efectos de darle continuidad, ¿cierto?, al estado de catástrofe, es lo que ha ocurrido, ¿cierto?, con los hechos de violencia este último tiempo en la Araucanía. Entonces, claro, puede que tengas razón, Cristian, se siguen enlazando situaciones que no tienen que ver, ¿cierto?, con la pandemia fundamentalmente, y esa es la discusión que subyace, ¿cierto?, respecto a si darle o no continuidad al estado de excepción, en circunstancias que lo que se quiere tratar de hacer es controlar la pandemia. Otra cosa distinta es lo que está ocurriendo, ¿cierto?, en la Araucanía, con un problema que probablemente le podemos dar espacio a un programa completo, ¿cierto?, para hablar precisamente de la Araucanía y el origen del conflicto que se genera ahí. Entonces, nos quedan 3 minutos de programa, Alfredo. Quiero cedértelos a ti para que efectivamente terminemos a hablar del estado, de este estado de excepción al cual se le pretende dar continuidad y cuál es su efectividad, ¿cierto?, para los efectos de darle control y no gestionar la pandemia. Sí, bueno, mira, no vamos a hacer aquí un estudio doctrinario sobre el tema del estado de excepción, digamos, porque además la doctrina es bien interesante, si alguien lo quiere leer, pero el tema es que el estado de excepción es eso, excepción. Entonces no podemos estar eternamente viviendo en estado de excepción. Y ya, pongamos el caso, el ejemplo que tú colocas, Manuel, digamos que la Araucanía, que está muy convulsionada, bueno, pero entonces podemos declarar algunas regiones con estado de excepción, pero otras tienen que empezar a vivir con cierta normalidad o empezar, digamos, a disiparse de ciertas medidas restrictivas, digamos. Más aún cuando los índices van siendo menores, porque no podemos tener un país eternamente gobernado por estados de excepción. O sea, bueno, si alguien quiere y dice, mire, sabe que está muy difícil la situación de la Araucanía, bueno, entonces que hagan un estado de excepción para la Araucanía, pero no para el resto del país o para algunas regiones. Por ejemplo, yo me pregunto, ¿tiene alguna razón de ser el estado de excepción en la región de Magallanes hoy día? ¿Va a ayudar que la pandemia se controle mejor en Magallanes? Alguien me podrá discutir, no sé, pero la verdad que yo creo que no. Yo creo que no contribuye en nada el estado de excepción, digamos, en la región de Magallanes. Podemos tener otras medidas restrictivas, digamos, pero el estado de excepción constitucional para Magallanes, la verdad que yo me pregunto si contribuye en algo. Podríamos no tenerlo y podríamos estarnos cuidando igual. O podríamos tener ciertas restricciones de carácter locales, digamos, para poder actuar. Cierre de establecimientos, aperturas horarias de establecimiento, etcétera. Entonces yo creo que hay que empezar a hacerse esas preguntas y no vivir en forma automática y no sin pensar, digamos, en la situación o lo que se nos quiere imponer, digamos, porque así son las cosas, digamos. O sea, hay que siempre tener una visión, digamos, de analizar por qué se justifican o no se justifican las cosas, sobre todo cuando el Estado hace uso de la fuerza. Porque justamente, y aquí yo he escuchado muchos discursos, y sobre todo de gente que es muy cercana al gobierno, que hace estos discursos, digamos, que hay que cuidarse del uso de la fuerza por parte del Estado. Bueno, aquí tenemos una utilización de la fuerza por parte del Estado. Entonces hay que siempre estar analizando esas cosas porque es bueno hacerlo para que un país sea verdaderamente democrático. Bien, con todo, fíjense muchachos que en nuestro Magallanes las cifras han ido disminuyendo, esperemos, porque he leído por ahí, ¿cierto?, algunas opiniones que dicen que es probable que las cifras hayan disminuido efectivamente porque se han generado menos análisis, ¿cierto?, menos exámenes. Entonces, ojalá que no sea por eso. El uso de camas críticas sigue siendo complejo en nuestra región y es un dato no menor. Y evidentemente a nivel nacional la positividad sigue siendo alta, eso significa que hay mucha gente que anda con posibilidad de contagiar. Este ha sido, muchachos, el escenario donde hemos planteado nuestro análisis esta semana. Este es escenario social, lo que ocurre en nuestra sociedad, lo que ocurre a nivel nacional y lo que ocurre a nivel regional desde el análisis, desde la opinión
de Cristian García Castillo, Alfredo Fonseca Mijovilovich y este humilde servidor social comunicador, junto a Cristóbal Rato, que siempre está aquí todo el rato detrás de nosotros. Un abrazo a todos, nos vemos en la próxima edición de Escenario Social. Chao, adiós. Chao, chao, chao. Polar Comunicaciones, radio, televisión e internet presentó Escenario Social, un espacio para el diálogo ciudadano. Conduce Manuel Águila.